Hermanos, muy buenas noches a todos. Siempre es un placer poder compartir. El día de hoy tengo el privilegio de poderles compartir la clase. Y como ustedes saben, estamos en nuestro estudio del libro Unos a Otros. Ya hemos pasado por varios capítulos y el día de hoy vamos a ver un par de temas muy importantes. Me estoy muy sorprendido por el estudio de este tema. Y vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios la clase. Acompáñame a orar. Padre poderoso, te agradecemos tanto tu infinito amor, tu gracia. Te pedimos que te quedes con nosotros, Dios. Que sea tu espíritu, que sea tu palabra la que nos guíe, la que mueva nuestro corazón, la que abra nuestra mente, Dios. Ayúdanos, Dios, a entender y a comprender tu palabra, Dios, y a hacer cambios profundos en nuestras vidas, Dios. Quédate en control de la tecnología, de tu palabra, Dios, y que tú siempre seas el que se glorifique y se lleve el honor y la gloria por todo. Te oramos todo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Confesando nuestros pecados unos a otros. Fíjate, hermano, el tema de la confesión. Hay una idea acerca de enseñarnos, de amonestarnos. Pero tú sabes que el tema de la confesión no es un tema, pues, que nos agrade tanto, ¿no? En realidad es bueno y saludable para nuestra congregación, para nuestra iglesia el hacerlo. Pero sobre todo este tema va de acuerdo con el evangelio que nos dejó Cristo, es algo que necesitamos, ¿no? Vamos a comenzar leyendo una escritura que está en Mateo 5:3 que dice: dichosos los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Fíjate, lo primero y lo más importante para poder hablar de confesar nuestros pecados debe de ser un espíritu humilde, tener un corazón humilde para poder llevar el pecado a otras personas, el pecado entre nosotros. La humildad es la parte más importante para poder llevar a cabo esto que Dios nos manda. Y tú debes de recordar cuál es el mensaje central del discipulado, que es negarnos a nosotros mismos y cargar nuestra cruz cada día. Entonces, vamos a leer ahí en Santiago 5, del 13 al 16. Dice: ¿está afligido alguno entre ustedes? Que ore. Si alguno está de buen ánimo, que cante alabanzas. Si está enfermo alguno de ustedes, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y los unja con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confíense unos a otros sus pecados. Oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa. Fíjate, la oración de fe sana. Tú sabes que algo de lo más primordial para poder hablar de pecado, hablar de nuestras necesidades, pues es ponerla en oración, ¿no? Y dice que el pecado tiene una consecuencia, que es el perdón. Y debemos de buscar siempre, al exponer nuestro pecado, ir al perdón. Y vamos a ir detallándolo. Pero dice que lo hagamos unos a otros para ser sanados, para ser llevados a Dios, para acercarnos a lo que a Él le agrada. Piensa en nuestra comunidad o en una comunidad, cómo es nuestra iglesia, cómo es nuestra iglesia aquí en Izcalli, ¿no? Todo lo que hemos vivido, ¿no? Hemos vivido muchas alegrías, ¿no? Muchos han llegado nuestras familias, han llegado nuestros hijos, pero también hemos tenido que vivir el pecado de los hermanos, el pecado de algunos de nosotros, mi pecado. Entonces piensa, ¿no? No estamos hablando de gente perfecta que nunca va a fallar y que esto es el ABC y nunca vamos a tener que lidiar con el pecado, no. Al estar en una comunidad, pues siempre va a haber personas que pecan y también vamos a tener que lidiar con el pecado. Pero fíjate, dice al final que Dios hace justos, ¿no? Pero ¿qué es una persona justa?
Piensa, por ejemplo, que es una persona justa, ¿no? Yo te puse ahí un par de escrituras, dice Proverbios 28:13, dice, quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa, lo deja, haya perdón. Ahí te puse solo las escrituras para que tú las estudies, las anotes. Quien encubre su pecado jamás prosperará, pero quien lo confiesa tiene la oportunidad de dejarlo y de hallar el perdón. Entonces, ve analizando qué es una persona justa. ¿Recuerdas Lucas 18:13? Dice, en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Ni siquiera quería mirar al cielo. Y se golpeaba, ¿no? Y decía, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Entonces, algo de lo importante es poder identificar nuestro pecado, poder identificar nuestra situación. Lo que a veces sucede es que no nos damos cuenta, ¿no? No estamos entendiendo lo que es una persona justa. Vamos a continuar en Primera de Juan 1, del 7 al 10. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Fíjate cómo aquí el autor del libro dice que estos pasajes, el 7 y el 9, donde dice, ahí te lo marqué con azul, dice, pero si vivimos en la luz, él dice que es lo mismo a si confesamos nuestros pecados, ¿no? Él dice que son siameses, que son paralelos. ¿Esto qué quiere decir? Vivir en la luz, comunión unos con otros. No nos engañemos, hermanos, ¿no? Dejemos que Dios habite en nosotros. Caminar en la luz y confesar los pecados es lo mismo. ¿Qué tan fácil es para ti confesar pecados? ¿Qué tan fácil para ti es permanecer en la luz, querer estar en la luz? Vayamos reflexionando. ¿Somos fáciles para hablar de nuestro pecado? ¿Somos fáciles para escuchar el pecado de otros? Seguimos. Fíjate en estas ideas. En este momento el pecado sigue siendo una realidad. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser moldeados. Para nada somos perfectos. Por eso quédate con esta idea. O sea, nosotros en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, no queremos gente perfecta, ¿no? Que no tenga necesidad. Lo que necesitamos es saber cómo lidiar con el pecado. Porque definitivamente va a haber personas que van a pecar contra nosotros y nosotros vamos a pecar contra otros y el pecado va a estar entre nosotros. Entonces debemos de saber lidiar con él. Dice, Cristo nos ha liberado. Nosotros antes estábamos perdidos, ¿no? Vivíamos en nuestra vida sin sentido, pero fuimos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo. Dios nos dio su Espíritu Santo y eso nos cambió. Y a lo mejor ya no haces las cosas que hacían antes, ¿no? Los grandes pecados, las grandes necesidades. Pero seguimos lidiando. Nos cuesta trabajo estar en la cruz, nos cuesta trabajo estar en la luz. Nos hace falta el amor de Cristo. Por eso domingo a domingo recordamos el sacrificio de Cristo. ¿Qué significa? Que nos renovamos nuestro perdón, renovamos nuestra identidad. ¿Nuestra identidad cuál es, hermano? Nuestra identidad, somos hombres salvados por la cruz de Cristo, perdonados por la cruz de Cristo. Y aunque ya no hacemos las barbaridades que hacíamos antes,
pero sí tenemos necesidades, sí tenemos pecado, si hay cosas que no podemos todavía cambiar, si hay cosas que están ahí lastimándonos. Entonces Cristo nos ha liberado. No perdamos nuestra identidad, no perdamos el poder de la cruz. Fíjate, en el 3 dice, no desilusionarnos ante la confesión. ¿Qué pasa cuando a veces se te acerca alguien y te confiesa su pecado? Este hombre del libro dice que hace una alusión, dice que es como una patada en el estómago. Dice, ¿cómo es posible que tú, Isidro, que tú, Felipe, que tú, Toño, que tú hayas cometido esto? El pecado no es personal, las personas no pecan contra nosotros. Pero a veces tú le metes sentimiento, te desilusionas y piensas, híjoles, yo tenía a este hermano en un altar. Y eso no es bueno para lidiar con nuestras necesidades. No es bueno tener una actitud así. Todos estamos expuestos a la maldad. Todos estamos expuestos al pecado. Y de nuevo debemos tener humildad. Debemos de tener mucha empatía para poder manejar el tema del pecado entre nosotros, unos a otros. El número 4 dice, urgentes a caminar a la cruz. Es muy importante ser urgentes, ¿no? Ir y llevarnos juntos a la luz. Porque a veces, si somos personas que nos cuesta trabajo confesar, o si somos personas que nos confiesan y pues, ay, sí, mi hermano, no pasa nada, nada más estuviste tentado, o minimizamos el pecado, pues nos cuesta cada vez más trabajo ir a la cruz, cada vez más trabajo ir al perdón. Satanás también tiene su plan, y él quiere engañarnos, él quiere que estemos en la oscuridad, y él quiere que estemos en la mentira. Entonces, pues, ¿qué es lo contrario a la mentira? La verdad, siempre la verdad. Que salga a la luz la verdad, que estemos en la luz y que seamos inteligentes, humildes para poder manejar el pecado unos a otros. Ser urgentes, es muy importante. No dejar pasar ni un minuto, ni un día, para que ese pecado no crezca, no se quede ahí, no se anide en nuestro corazón. Fíjate, hay varias preguntas que nos vamos a hacer. Dice, ¿y si el arrepentimiento no está en el corazón de una persona? No sé si te ha pasado, pero hay veces que yo personalmente, pues sí, me siento una necesidad de confesar mi pecado, pero no siento un arrepentimiento de inicio, ¿no? Lo hago como, pues para que vean que soy abierto, ¿no? O para sentirme bien yo, ¿no? O sea, el arrepentimiento debe de estar ligado a confesar, ¿no? Porque si tú quieres confesar es porque quieres cambiar, es porque quieres que tu condición cambie, ¿no? Y por eso es que nosotros debemos de ser urgentes. Entonces, debe de venir ligado siempre el arrepentimiento con el perdón de pecado. La confesión sin arrepentimiento está en la misma categoría de la fe sin acción. ¿Lo recuerdas? ¿Cómo es la fe sin acción? Es inútil. Inútil. Si alguien se confiesa, pero no tiene arrepentimiento, es inútil. No tiene sentido. Si tu confesión se enfoca en ti mismo, como yo te decía que me ha pasado a veces, en yo, en mí, en sentirme bien, en lo voy a hacer pues para que no me esté preguntando mi esposa, en lo voy a hacer para que crean que soy abierto, en lo voy a hacer por un miedo a mí. No es un miedo con Dios, no es un temor santo. No me confieso porque yo quiero tener esa comunión con Dios, quiero ese perdón de Dios, quiero la sangre de su Hijo. No, yo lo hago por cuestiones más personales. Eso es un error. La confesión implica dejar el pecado y siempre debe de haber seguimiento. Si a ti te confiesan el pecado, tú debes darle seguimiento y que se cumpla todo un proceso, ¿no? No debemos de ser ligeros. Fíjate, dice el 2, ¿cuál es el poder de la confesión? La confesión es poderosa. ¿Por qué nos lleva al perdón? Así de sencillo. ¿Por qué la confesión es poderosa? Porque nos lleva al perdón, porque nos da esperanza, porque nos da una nueva oportunidad.
Así es Dios. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Dios es el Dios del perdón. Dios es el Dios del amor. Ese es nuestro Dios. Entonces, no le restemos el poder a la confesión. La confesión nos purifica, nos limpia, nos lleva a la luz. Y es donde debemos vivir unos con otros. Fíjate que dice que la palabra limpiar en griego se traduce en presente continuo. Una nota que hace el libro dice, ¿esto qué quiere decir, no? Dice que su sangre nos sigue manteniendo limpios. Piensa en los limpiadores de los autos, ¿no? Te limpia y a veces se queda ahí y suceden cosas, situaciones, volvemos a pecar, nos debilitamos y otra vez se activa. Y suceden otras situaciones y otra vez se activa. Piensa en ese limpiador de los autos. Algunos lo tenemos en la máxima potencia, ¿no? Nos limpia y nos limpia y nos limpia. Pero así es la sangre de Cristo. Presente continuo. Nos limpia y nos limpia y nos limpia y nos limpia. Entonces, ¿por qué no confesar? Entonces, ¿por qué no ir a la luz? Entonces, es poderosa la confesión. ¿Y sabes cuál es otra idea que me gustó mucho? La confesión es contagiosa, hermano. ¿Has estado a veces en algún grupo donde alguien confiesa y tú te sientes como motivado a confesar? ¿Te sientes como contagiado a quererlo hacer? ¿Sí te ha pasado? Nada más me pasa a mí. Fíjate, dice, ¿cuál es el riesgo de la confesión? No, perdón, me estoy brincando la 3. ¿Puede la confesión en la iglesia tergiversarse de modo que el resultado sea dañino? Definitivamente sí. ¿Cuándo sucede esto? Si reaccionamos con condenación. No condenes, hermano. ¿No te ha pasado también que confiesas algo y ya te están queriendo dar una escritura, ya te quieren corregir, ya te quieren... No, hermano, hay que ser lentos. Hay que escuchar, no hay que reaccionar. Entonces, una de las cosas que dañan es reaccionar con condenación. Ah, qué mal, lo volviste a hacer, volviste a caer. Si alguien se acerca a ti, tú debes de ser muy sabio y no debes de actuar con condenación. Otra cosa que es malísimo y que sí transgiversa y que daña mucho es que seamos chismosos. No guardar la confidencialidad, eso daña mucho. Nosotros ya hemos pasado por esas situaciones. Si alguien te confiesa algo, un pecado muy personal, muy íntimo, no tienes tú por qué andarlo divulgando a otras personas, ¿no? Debes de ser confidencial, eso fortalece, eso ayuda. Si tú no actúas así, eso es muy dañino. Si usamos esto para etiquetar gente, ¿no? Ay, sí, es el hermano con esta necesidad, ¿no? Ah, sí, es el hermano, y etiquetas, y etiquetas. O incluso lo usas para controlar, o incluso para manipular, ¿no? La necesidad de alguien. Eso, tache, hermanos, no debemos hacerlo. Si pensamos que es nuestro trabajo arreglarlos, eso es otra cosa que es un problema. Entonces alguien viene, confía en ti, te confiesa, y entonces tú dices, ahora es mi problema, ahora yo lo tengo que ayudar, ahora yo lo tengo que arreglar, ahora se trata de mí. No, tú debes de llevarlo a la luz. Tú debes de seguir lo que estamos estudiando ahora. Pero no es tu problema, tú no tienes por qué arreglarlo. Pero sí ora con él, sí anímalo, sí llévalo a la luz. Sí sé responsable, porque dice unos a otros. Pero no te deslindes, pero tampoco hagas que es tu responsabilidad. Sí. Otra cosa que daña mucho es si los líderes no lo hacen, pero esperan que los demás lo hagan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, los líderes no se confiesan, pero sí esperan que todos los demás lo hagan. Eso también daña mucho a la iglesia. Siempre los líderes debemos de ser los primeros en poner el ejemplo, de ser abiertos en nuestra vida, de confesar pecados, de llevar buenas relaciones en este sentido. El número 4 dice, ¿es riesgosa la confesión? Definitivamente. La vida de ser un discípulo, el camino de Jesús, el camino de la justicia, definitivamente no es un camino seguro, ¿no? Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber
sufrimiento, y Jesús lo anunció. Anótale ahí, Mateo 5:10, ¿no? Dice, Jesús anunció bendiciones a los que sufran. Los que sufren van a recibir bendiciones. Definitivamente sí es riesgoso. La 5 dice, ¿es la confesión dolorosa o alegre? Pues definitivamente sí, siempre va a haber dolor cuando alguien confiesa un pecado. Pero si tú cumples el proceso, si tú llevas a tu hermano a la luz, al perdón, definitivamente a que deje el pecado, pues va a haber alegría. El 6 dice, ¿cómo crecemos en esta área? Ok, pues muy sencillo, ser abiertos a nivel de la tentación. Piensa bien, ¿tú eres abierto al nivel de la tentación? ¿Qué quiere decir esto? Que vas y confiesas, tuve este pensamiento, ¿no? Tuve esta tentación. O sea, ni siquiera cometiste el pecado, pero estuvo en tu pensamiento, estuvo en tu corazón, o sea, es preventivo. Tienes que confesar esas cosas preventivas. Dices, no, pues eso no, mejor cuando ya sea un pecado. No, debemos de ser preventivos. Debemos de ser abiertos al nivel de la tentación. Quiero que te hagas estas preguntas. ¿Te consideras una persona que confiesa? Otra pregunta. ¿Te consideras alguien con quien se sienten las personas bien para confesar pecados? El libro dice que lo platiques con tu esposa, así que es una tarea para que tú le preguntes a tu esposa, ¿piensas que yo soy alguien que confiesa fácilmente mi pecado? A ver qué te dice. Y también pregúntale, ¿piensas que yo soy alguien a quien vienen a confesar pecados y lo trato bien? A ver cómo andamos en eso. Vamos a seguir en el siguiente tema, llevando las cargas unos a otros. Vamos a leer Gálatas 6, del 1 al 2. Dice, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Qué increíble escritura. Esta versión es la Biblia de las Américas. Hazle ahí también tu nota. Ahí lo puse en rojo. Llevad los unos las cargas de los otros. ¿Cómo te sientes al leer esto? A veces nosotros estamos en el yo, ¿no? En nuestro trono. Yo vengo aquí a que me ayuden. Yo vengo aquí a que me sirvan. Yo vengo aquí a que me den. Yo vengo aquí a escuchar. Yo vengo aquí. Y estamos ahí en nuestro yo. Pero es muy clara la escritura. Unos las cargas de otros. Ayúdense los unos a los otros. Esto es algo muy poderoso, hermanos, cuando lo entendemos, cuando profundizamos lo que significa unos a otros. ¿Qué ves en esta imagen? Dos hombres haciendo una mudanza, ¿no? Cuando un hermano te dice, oye hermano, me voy a cambiar, échame una mano, ¿no? Pues órale, ¿qué día, qué horas? Te echo una manita un ratito. O te llevo mi camioneta, o te ayudo, llevo a mi chavo y hacemos esa mudanza. Es sencillo, ¿no? Hasta los del mundo hacen eso, ¿no? Se ayudan a cambiarse. Pero piensa en la siguiente idea y el siguiente diagrama. Realmente ayudar, ¿no? Ahí mira el círculo, ayudar. ¿En qué piensas cuando alguien te dice ayudar? Puede ser que alguno de nuestros hermanos esté enfermo, ¿no? Sí, hermano, yo voy a orar por ti, ojalá te mejores. Pero si la economía está mal, no te preocupes, hermano, yo te voy a ayudar con algo de dinero, o mira, aquí puedo invitarte a comer, no sé, ¿no? Pero eso es sencillo. Cuando hay una tragedia, cuando a alguien le muere un familiar, hermano, pues estoy contigo, que Dios te dé consuelo, ánimo. A lo mejor lo llevas a que se distraiga, juegan algún deporte, algo, ¿no? Eso es algo sencillo. Oye, ¿qué crees que me quedé sin trabajo? No, yo voy a ayudarte, mira, tengo un conocido que te puede ayudar en el trabajo. Hermanos, eso hasta los mundanos lo hacen, se ayudan. La ayuda de la que yo te estoy hablando está ahí en rojo. Y es la ayuda que es producida por el pecado. ¿Qué tal cuando hay que ayudar a alguien a cargar con su pecado? A que se arrepienta, a que lo deje. Cuando pasa eso, ¿qué dices?
No, hermano, pues háblale al pastor, no, háblale al líder de la charla, al líder del sector, no, esto que lo vea el líder de la iglesia, no, no, yo no te puedo ayudar con esto. Pues no eras mi gran cuate y hasta me ayudaste a cambiar de casa, me ayudaste en mi tragedia, me conseguiste trabajo, me ayudaste en mi enfermedad, pero a la hora de que es cargar nuestro pecado unos a otros, ya no es tan fácil, ya no es tan sencillo. Entonces veamos cosas prácticas. Bueno, vamos a leer Isaías 53, 4, 5, porque ¿de dónde vamos a sacar nosotros? Pues solamente de Cristo. Fíjate, en Isaías 53, 4, 5 dice, ciertamente él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Bastantes años antes de que Jesús naciera, Isaías ya había escrito esto, ¿no? Que iba a haber un Mesías, que iba a haber alguien que iba a cargar con nuestras iniquidades, ¿no? Y él iba a pagar el precio para nuestra paz. Gracias a él fuimos sanados. Ya estaba la figura de Cristo muchísimo antes. Ya estaba para que nosotros tuviéramos el perdón de nuestras iniquidades, el perdón de nuestros pecados. ¿Quién cargó eso? Fue Jesús, fue el Cristo, el que nos salvó, el que nos perdonó. Entonces, si nosotros nos hacemos llamar discípulos de Jesús, pues debemos de ser como Él. ¿Cómo se debe llevar? ¿Cómo se debe de efectuar el llevar el pecado de alguien? Pues aquí hay una lista, vámonos rápido. Dice el inciso A, oración. Santiago 1:5, orar siempre por sabiduría. Que Dios nos dé sabiduría. Y siempre la base de todo, orar para poder llevar el pecado de alguien. B, escucha y entiende plenamente, ¿no? Proverbios 18:13, es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Un poco la idea que te decía, ¿no? Pero aquí ya con la escritura correcta. C, dice, relaciónate con el hermano. Hermanos, debemos de tener ese espíritu de relacionarnos, de conocernos, de tener una buena relación. Tampoco esperemos que, sí debiera de ser así, porque somos todos discípulos, ¿no? Que confesemos pecados y que nos podamos ayudar casi así de la nada, pero no, tengamos un espíritu de mansedumbre, tengamos una buena relación, seamos empáticos. Dice el D, dirígele hacia la escritura. Es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque dice Timoteo 3:17, la escritura, ¿para qué está lista? Para capacitarnos, para corregirnos. Entonces, hermano, si alguien te confiesa su pecado, no le des tu consejo, llévalo a la escritura. Abran la Biblia, encuentren la respuesta en la escritura. No permitas tú que nuestros consejos y nuestras ideas prevalezcan en nuestra relación de pecados. No, tiene que ser la escritura. Ayúdale a evaluar su corazón. Existe una tristeza santa, Mateo 5:4. ¿Recuerdas esa tristeza que te lleva al arrepentimiento? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la tristeza del mundo? Te lleva a nada, ¿no? Pero la tristeza santa te lleva a un arrepentimiento. Ayúdalo a evaluar su corazón. A veces confesamos y no estamos listos. Hay que llevar un proceso para que nuestro corazón esté listo para ir al perdón, para ir a la cruz. Seamos sabios en saber detectar cuándo está el corazón listo para eso. F, demostrar arrepentimiento. Lo que ya hablábamos, ¿no? O sea, confesar sin arrepentirse es inútil. Ayúdale a saber qué tan lejos debe ir, el costo de arrepentirse, cuando hay un pecado grande, cuando hay una necesidad constante, que él sepa claramente hasta dónde y cómo desarrollar arrepentimiento. Debes hacer un plan. Y ahorita también vamos a ver cómo hacer un plan.
G, llévalo por todo el camino hasta la cruz. Finalmente, hermano, tú no lo vas a limpiar, tú no lo vas a hacer, tú vas a, como dice, unos a otros, vamos a ir juntos, pero finalmente hay que ir hasta la cruz. Es entender que el pecado solamente va a morir cuando lo llevemos a la cruz de Cristo. Y la última, confírmale tu apoyo y luego dáselo. Dar seguimiento, ánimo y oración. Hermano, este sí es un tip. A veces nos confiesan pecados o a veces nosotros confesamos y ahí se abandona la idea. Sí, hermano, voy a orar por ti, haz esto, ahí te mandé unas escrituras. No, hermanos, hay que dar seguimiento, hay que estar, hay que animar, hay que orar. Es algo muy importante el seguimiento. ¿Sale? Ok. ¿Cuándo es más probable que no suceda el ayudarnos unos a otros de esta manera? Sencillo, cuando las relaciones son superficiales. Por eso nuestras relaciones deben ser profundas, por eso nuestras relaciones deben de ser abiertas. Otra, cuando sentimos que nuestras cargas son suficientes. No, hermano, yo tengo suficiente con mis problemas, yo tengo suficiente con lo mío. ¿Cómo voy a estar pensando en ayudarte? No, hermano. Quitemos el egoísmo, humildes, escuchemos, llevemos juntos las cargas de otros. Seamos discípulos, seamos como Jesús. Él llevó toda nuestra iniquidad, todo nuestro pecado. ¿Por qué nosotros no vamos a llevarla de nuestros hermanos? ¿Sale? El 3 dice, ¿cuándo sucederá este tipo de interacción en nuestras relaciones? ¿Cuándo? ¿Ok? Cuando las relaciones sean abiertas y profundas. ¿Qué tan abierto y profundo eres en tus relaciones con los discípulos en la iglesia? Hermano, reflexiona. ¿Cuánto hay que cambiar? Ve, cuando sintamos nuestras propias cargas, pero vivimos con el corazón de un siervo, confiado en que Dios bendice a aquellos quienes cuidan de otros. Dios bendice a quienes cuidan de otros. No lo dudemos, hermano. Sé, cuando entendemos que somos responsables unos de otros. Si yo te dijera, hermano, ese pecado es tu responsabilidad, ¿cómo te sentirías? El pecado que está en nuestra iglesia es responsabilidad de todos. Juntos debemos extinguirlo, juntos debemos de animarnos, juntos debemos de ir a la luz, juntos, es responsabilidad de todos. Quizás pienses, no, estás loco, esa es cosa de este hermano, él es así, él tiene esa necesidad. Si cambia nuestro corazón, si cambia nuestro pensamiento, si piensas, ese pecado es mío, todo va a cambiar y tú también vas a actuar de manera diferente. Ok, estas son algunas preguntas para responder en el grupo, pero quiero que concluyamos la idea, hermano. El confesar el pecado unos a otros tiene mucho poder. Es algo poderoso para nuestra iglesia, para nuestras relaciones. El llevar las cargas unos de otros es algo que Dios nos manda, que el mismo Jesús hizo. Entonces estemos enfocados en ser más abiertos, estemos enfocados en ser rápidos para poder confesar. Seamos sensibles y humildes cuando alguien viene a confesarnos, ¿no? Hagamos el plan, llevémoslo a la cruz, demos seguimiento, oremos juntos, seamos sensibles. Ese pecado es el pecado de todos nosotros. Y eso va a transformar nuestras relaciones unos a otros. Eso va a transformar nuestros matrimonios, va a transformar nuestra iglesia, va a transformar nuestras familias en la medida en que nos amemos unos a otros, en la medida en que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y los sepamos llevar, en que carguemos con nuestras cargas unos a otros. Hermanos, estas son las preguntas para que podamos responder en grupo. ¿Cuáles han sido tus experiencias al confesar tu pecado? 2. ¿Cómo has manejado la confesión de otros? ¿En qué maneras debes responder de una forma más justa y útil? ¿Cómo te categorizas? Rara vez confieso pecado, confieso solo cuando es un pecado grande, confieso pecados consistentemente, soy abierto incluso con las tentaciones, y hay otras más. Dice, ¿qué cargas encuentras más fáciles de ayudar a otros a llevar? 5.
¿Cómo les has comunicado a otros que quieres su ayuda para llevar tus cargas, especialmente la carga del pecado? Y la última, ¿cómo es que este concepto encaja en el camino de la cruz? Hermanos, muchas gracias y que Dios siempre se glorifique por nuestras relaciones, por nuestro amor y por la manera en que lidiamos con nuestro pecado. Que a Dios sea la gloria. Muchas gracias.